Bueno, pues vamos con la tercera parte. Vamos a hablar del origen de la letra del año, que es en Ogbetua, en donde en la tierra de Ocotochenle vivía un abuelo o un oyido, el cual era Ogbetua, y siempre estaba en Suile, donde recibía las visitas de sus hermanos, que eran Aboni igual que él, pues era en la tierra de los Aboni, donde ellos llevaban tiempo estudiando Ifá para ver qué forma ellos podían encauzar la vida y la conducta de sus semejantes a los que ellos dirigían. Un día, en una de esas reuniones que daba Agua de un Ollito, fue visitado por Changó, el cual al verlos reunidos les dijo: ustedes juntos con Ogbetua quieren lograr la felicidad de sus semejantes, pero para lograr eso ustedes tienen que trazar un camino que se los dicta Ifá y sirva de pausa para que durante cada año les sirva de ley a los habitantes de la tierra, y para eso tienen que pedirle el poder a Olofi y a Otutúa, pero antes tienen que llevarles ofrendas y hacerles sacrificios a las distintas posiciones para que les permitan llegar a Olofi y Otutúa. Entonces no había medio de que fuera capaz de acometer tal empresa, y Ogbetua Morá, al ver la indisposición de sus hermanos y sabiendo que de no hacer eso sería la destrucción de su tierra, les dijo: yo voy a ir a ver a Olofi y Otutúa, y cada uno de ustedes me tiene que ayudar para hacer la ceremonia a cada una de las posiciones para limpiar el camino. Como era el mes de junio, donde las cosechas estaban a punto, ellos le dieron una canasta de comida a Ogbetua y algunas frutas y animales para que las llevara como ofrendas a Olofi y Otutúa. Cuando Ogbetua llegó, se arrodilló delante de la puerta de Olofi y de Otutúa y los llamó con el siguiente suyere: Omoden lea wobe tu amorae pa y Olofi a Otutúa. Donde Olofi y Otutúa respondieron: Iretete, Olofi gua, iretete, Otutúa gua. Y ellos lo mandaron a pasar y le dijeron: nosotros sabemos que usted viene porque desea el secreto de cómo poder recibir el H para poder trazar el camino a los hijos de su tierra durante la vida. Pero eso solo tendrá vigencia por un año, donde cada año en esta misma fecha tienen que volver a realizar la misma ceremonia. Olofi y Otutúa le dijeron a Ogbetua Morá: el Ifá que trace el camino, nosotros te lo daremos. Olofi le entregó a Chequifá y Otutúa le entregó a Chequifá. Y así, con ese Ifá compuesto, Agwodun Ogido pudo trazar un Ifá que dirigiera a su tierra durante ese año, y reunió a sus hermanos e instauró la apertura del año para salvar a la humanidad. Entonces ahora entienden por qué es la letra del año en esa fecha. Nace en Ogbetua, ¿no? Entonces, pues, este pataquí nos dice cuál es el origen de la letra del año de Ogbetua y su importancia, el por qué, para que en este año, por ejemplo, pues sigamos los consejos de Ogbetua y no nos aseguremos pues el mayor iré posible, ¿no? Como diría yo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos esperar en este audio de Ogbetua? Pues donde habla de cómo estamos hablando de los segundos también, ¿no? Entonces nos habla de la sombra entre Orunmila y el Agua, ¿no? Entonces aquí también nos habla digamos en el aspecto político de que si los líderes mundiales no hacen las cosas correctas para dirigir las masas, pues entonces va a haber un desequilibrio, ¿no? Entonces por eso se tiene que pedir por la humanidad, por todo lo que pase, para que también los líderes pues no comiencen a actuar como lo estamos viviendo, ¿no? En todos los aspectos de la vida y lo que también está pasando en el mundo, ¿no? También estamos hablando de trazarnos un camino pues espiritual, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué nos tienen aquí en el chat. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a leer este pedacito, vamos a ver. Ok.
Es que les iba a compartir algo, ¿no? Y de hecho es de Baba Bimbola, ¿no? En su libro de las tradiciones orales yorubas, poesía y música, ¿no? En su capítulo 9 hay algo muy interesante que les quería compartir, ¿no? En este párrafo de Abimbola nos dice que el buen carácter, que es el Iwapele, ¿no? Es la esposa de Orula. En la cultura tradicional yoruba, Orula es el profeta original de la disciplina espiritual de Ifá. La referencia al matrimonio es una expresión simbólica de la idea de que Iwapele integra los aspectos masculinos y femeninos de Ori, ¿no? La conciencia individual. El Lodo describe que Iwa, como la primera esposa de Orula, lo que significa que la integración de la conciencia fue la primera tarea del profeta y el primer paso en el proceso del crecimiento espiritual. Y hay un estribillo repetido en el versículo que dice: Kamura bata bawa, Kamura bata bawa. Si tomamos un objeto de madera hecho de eragba y lo golpeamos contra la calabaza, vamos a saludar a Iwa. Si tomamos un objeto de madera hecho de eragba para golpear la calabaza, vamos a saludar a Iwa. Si tomamos un objeto de madera hecho de eragba y golpeamos la calabaza, saludemos a Iwa, que es una referencia al método tradicional de invocar al espíritu. El Lodo está diciendo que si invocamos el espíritu, hagámoslo con el propósito de desarrollar un Iwapele, o sea, el buen carácter. Esto significa invocar al espíritu con el propósito de denigrar o interrumpir la buena fortuna de otra persona. Es tabú en la religión de Ifá, ¿no? Por eso estamos hablando también de Iwapele, o sea, no podemos interrumpir la buena fortuna de otras personas, denigrarlas, faltarles al respeto. Por eso les hago hincapié a esto, ¿no? Al Iwapele. De acuerdo con las escrituras de Ifá, debido a la representación sesgada y desinformada de la espiritualidad pues africana de esta religión yoruba, común en los medios de comunicación, pues existe una falsa creencia que la espiritualidad africana se basa en la idea de dañar a los demás. Es ridículo creer que cualquier cultura basaría sus creencias religiosas en la violencia hacia los demás, pero el estereotipo persiste sin embargo, ¿no? Cuando se considera el hecho de que la ciencia dice que todos los vivos hoy en día son descendientes de una sola mujer, ¿no? de África Oriental, pues la denigración de la espiritual africana es una disminución en todos nuestros antepasados. Ifá es una expresión de ideas religiosas, ¿no? Donde se desarrollaron originalmente en Etiopía y más tarde se extienden en Egipto, y desde Egipto estas ideas religiosas se convirtieron en la base del judaísmo, el cristianismo y el islam. Disminuir la espiritualidad africana es disminuir todas las creencias religiosas, ¿no? El Lodo continuó diciendo que Orúmila le pide a Iwa que sea su esposa. En el Odu, Iwa se describe como la hija de la paciencia. En la cultura tradicional yoruba, la paciencia se considera la fuente de toda buena fortuna en la vida. Según Ifá, la vida funciona cuando Ori está conectado a la sabiduría infinita. Esto sucede cuando la ausencia de codicia y celo se combina con paciencia y humildad. La paciencia utilizada para colocar el Ori en alineación con la fuente es la puerta a la gracia. La palabra gracia significa recibir una bendición de la fuente de la creación. En Yoruba la palabra para la gracia es lailai, y lailai es la fuente del Ori-ire, que significa conciencia que crea buena fortuna. Sobre la base de esta fórmula, la buena fortuna es la consecuencia inevitable de aquellos que entienden la relación entre el carácter Iwa y la paciencia utilizada para el desarrollo efectivo en el buen carácter. Iwa acepta convertirse en la esposa de Orula, lo que significa que Orula hace el compromiso de desarrollar un buen carácter. Iwa le dice a Orúmila, para que la relación prospere nunca debe de ser enviada fuera de su casa, no debe ser utilizada descuidadamente y no debe de ser castigada innecesariamente. En otras palabras, el desarrollo del Iwapele, o sea, el buen carácter, es una disciplina de tiempo completo y no es una cuestión de conveniencia. Iwa no es algo que abrazamos cuando el estado de ánimo nos conviene, ya que los seres humanos que viven en la tierra es el foco principal de nuestra atención.
Y si el desarrollo de un buen carácter, del Iwapele, es nuestra preocupación final, en la cultura tradicional yoruba, tanto la conciencia individual como la conciencia colectiva de la familia se basan en el concepto del buen carácter. El desarrollo del buen carácter no se toma a la ligera e incluye un elemento de equidad. Orunmila responde a Iwa diciendo que el creador no lo dejaría violar sus tabúes. Esto significa que el buen carácter es una manifestación de intenciones trascendentes y esas intenciones se honran independientemente de nuestros sentimientos personales en el momento. Después de casarse Orula, se volvió infeliz y comenzó a quejarse de Iwa. Era crítico con todo lo que hizo, diciendo que todo lo que hizo estaba mal. Las quejas llegaron a un punto en el que Iwa decidió vivir con su padre en el reino de los antepasados. Esto es claramente una referencia de la idea: si nos involucramos en el juicio a los demás, buen carácter se disminuye en nosotros y eventualmente se vuelve inexistente. Esta es la base del tabú tradicional de Yoruba contra los chismes, de lo que venimos hablando en Ogbetua. Denigrar a otro es denigrarte a ti mismo. Orunmila regresó a casa y descubrió que Iwa estaba desaparecida. Empezó a buscarla por todas partes en su viaje para localizar a Iwa. Se encontró con otros ancianos que le hablan de problemas con sus compañeros. Esto sugiere que Orunmila aprende humildad cuando descubre que otros están luchando con conflictos internos similares. Aquí la humildad es la voluntad de considerar la opinión de otra persona. Esa es una razón para el tabú contra los chismes. Discutir un problema que involucre a otra persona sin que la otra persona esté presente excluye la posibilidad de humildad, porque no hay foro para una perspectiva alternativa. Cuando Orula finalmente encuentra a Iwa en el reino de los ancestros, le ruega que regrese con él a la tierra. Encontrar Iwa en el reino de los antepasados significa que el buen carácter tiene una cualidad trascendente que podemos entender y apreciar recordando la sabiduría de los antepasados. Iwa rechaza su petición y le dice que si regresa a la tierra y honra sus tabúes, ella siempre estará con él en espíritu. Esto sugiere que el buen carácter tiene un elemento trascendente que sigue un objetivo inalcanzable durante nuestro tiempo en la tierra, pero se conserva en la conciencia de los espíritus ancestrales en el reino invisible. Y si no estamos seguros de cómo se ve el buen carácter, podemos recurrir a los antepasados en busca de inspiración. Los versículos de la escritura de Ifá se refieren a diferentes dimensiones de la realidad. El matrimonio entre Orula e Iwa es una referencia simbólica para equilibrar el yo consciente llamado Ori en Yoruba y el yo interno llamado Ori Inu con el yo superior llamado Iponri. La psicología se refiere a estos elementos de la conciencia como el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego Ori es el rostro que presentamos al mundo. El inconsciente personal Ori Inu es el recuerdo de nuestras experiencias personales. El inconsciente colectivo Iponri es la capacidad humana de acceder a la información fuera del ámbito de la experiencia personal, que se conoce comúnmente como habilidades psíquicas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar la cuarta parte porque todavía nos falta bastante por recorrer y cerramos el programa. Nos vemos en unos segundos.